Hola, les doy la bienvenida a esta clase número 15 de ADI, ya donde ya terminamos de pasar los conceptos teóricos relevantes para la evaluación 1 y ahora estamos en la fase de ejercitar. Y en este caso, la primera parte que vamos a hacer, el ejercicio que vamos a hacer en esta clase, el primero, corresponde a el que faltaba de resolver del certamen 1 del semestre 2 de 2020, ya donde básicamente ya trabajamos con esto, hay una descripción bastante extensa de cómo funciona este sistema, ¿ya? Y sobre todo hicimos una descripción bastante extensa, aquí está todo rayado, este documento ustedes lo tienen en su poder, ya con las anotaciones incluidas, ya que básicamente el sistema consiste, o el desafío asociado al contexto, consiste en identificar si existe una mejora relacionada con un proceso de producción de biodiesel, ¿ya? Y la mejora está asociada a identificar si es que esta nueva tecnología, que es una tecnología alternativa a la tecnología de transesterificación, ya que le llamábamos NM como nueva metodología, ya permitía abatir ciertos contaminantes que lo que hacían era contaminar eh, los catalizadores de la reacción química. ¿Ya? Entonces, básicamente, los contaminantes que pueden generar ciertos problemas en los catalizadores corresponden en este caso a el jabón y el glicerol que se puede producir como subproductos de las reacciones de transesterificación. ¿Ya? Y en particular, ¿ya? Lo que importa en este caso, o lo que hace esta nueva metodología, es generar una transformación de el jabón y en este caso el glicerol en solución en un jabón y en un glicerol como precipitado. ¿Ya? Y al ser un precipitado se pueden utilizar etapas posteriores de remoción de estos contaminantes para poder, por ejemplo, reutilizar, aquí dice con un retenido, reutilizar la materia prima que no se ha transformado. ¿Ya? ¿Y por qué se producían? Habíamos conversado, ¿por qué se producía este problema asociado a la generación de impurezas debido fundamentalmente a que la materia prima ya es una materia prima muy heterogénea, ya es una materia prima, la materia prima que hay acá es una materia heterogénea, y yo les decía que generalmente es prima que es reciclada, o sea, que viene de un procedimiento de recolección, son residuos, por ejemplo, aceites que ya fueron utilizados, y esos aceites generalmente tienen agua, ¿ya? Y ácidos grasos libres. Y esos agua y esos ácidos grasos libres son los que promueven la formación de estas impurezas. Entonces, lamentablemente, tenemos que lidiar con esto, y entonces la idea es intentar buscar un mecanismo que abata la producción de, en este caso, estas dos impurezas. ¿Ya? Entonces, básicamente esa es la idea. ¿Ya? Y tomando eso entonces en cuenta, lo que hicimos en la clase anterior ya fue evaluar si es que las tecnologías, en este caso la transesterificación y la nueva metodología, eran capaces de mejorar, en este caso, la concentración de impurezas en solución, ya si la podían disminuir la concentración de impurezas en solución. Y acá, si ustedes recuerdan, se planteaba un diseño de experimentos que estaba descrito por este diagrama, ¿ya? Y este diagrama básicamente era como básicamente lo que se pensó, en este caso las y los ingenieros que trabajaron en esto, ellas y ellos trabajaron entonces y dijeron, bueno, tomando en cuenta que tenemos una materia prima súper heterogénea, entonces lo que podemos hacer es hacer ensayos que sean representativas de esta materia prima heterogénea en el sentido de la composición, y entonces identificar, no sé, en este caso 10 escenarios de materias primas más comunes, y relacionados estos escenarios con la concentración de agua y de ácidos grasos en la materia prima, y entonces someter estas como eh, simulaciones estas preparaciones simuladas de lo que uno esperaría obtener en una alimentación real, en un laboratorio, y por lo tanto, y estos someterlos a estos dos tratamientos, ¿no es cierto? Con un análisis pareado, que ya hicimos este análisis, ya todo este análisis ya estaba hecho. Entonces, la parte de inferencia ya está, ya, y básicamente era un análisis pareado el que íbamos a realizar, asociado fundamentalmente a la descripción del problema, ya, y entonces en este proceso de producción, bueno, teníamos una cierta descripción experimental, y esta cierta descripción experimental nos permitía entonces asegurar de que el experimento era aleatorio, que era el análisis que tenía que aplicar en un análisis pareado, y a partir de eso entonces hacíamos ese análisis, ¿ya?
Entonces todo eso está descrito y básicamente el procedimiento del ordenamiento de datos para entonces generar estos pares de datos y por lo tanto estas diferencias también están. Entonces todo esto que yo les comento ya existe. ¿Ya? Ahora, lo que tenemos que hacer ahora, ya, después de la parte de inferencia, ya aquí básicamente identificábamos que ciertas características se mejoraban con un proceso versus las otras. Entonces, esa parte ya la teníamos lista. Y ahí pueden revisarla con calma nuevamente si tienen dudas en la parte del clase 12 extra. ¿Ya? Pero ahora yo quisiera trabajar con esta segunda parte de los cálculos, que dice lo siguiente, y hay que poner atención para ver cómo esto se aplica a estadística multivariable, ¿ya? Dice, puesto que el proceso NM, ya que es el nuevo proceso, considera dos reacciones en paralelo para el abatimiento de las impurezas en solución, aparece una ecuación, se la voy a escribir acá, es la impureza en solución, se abate mediante este nuevo tratamiento, tiene ciertas características físicas que entonces que lo transforma en un precipitado, ¿ya? Y lo mismo hace entonces con el glicerol que está en solución, mediante este tratamiento, esto es un producto de la reacción química de transformación de estos aceites en biodiesel, ¿ya? Y entonces esta nueva metodología promueve estas reacciones laterales, ¿ya? Y estas reacciones laterales ocurren en paralelo, o sea, no son la dependencia de la primera reacción, por ejemplo, la reacción 1, de transformación de algo en solución a precipitado, no depende, de acuerdo a lo que aparece acá, de la, reacción, de la cantidad de glicerol, ni al revés. ¿Ya? O sea, por ejemplo, tenemos una reacción química que tiene ciertos productos, por ejemplo, biodiesel, ¿ya? Y este biodiesel, aparte, más, por ejemplo, aquí tenemos las materias primas que se transforman en este biodiesel, y entonces el biodiesel produce jabón en solución y también produce materia prima, perdón, y produce glicerol en solución. Entonces luego existe otra reacción, ya dos reacciones en este caso, que toma el jabón en solución y lo abate. Una parte, por supuesto, no, la reacción no tiene por qué ser al 100%, eso depende de otros elementos, como por ejemplo el tiempo de residencia, ¿ya? Y de por supuesto si es una reacción de equilibrio o no. Y en este caso hace lo mismo con eso. Entonces, básicamente, ¿ya? Esta idea de nueva metodología, ¿ya? Dice lo siguiente, dice como se consideran dos reacciones en paralelo para el abatimiento de las impurezas en solución, lo que dice acá es que una vez que se forman las impurezas, estas impurezas se abaten en paralelo, ya existe un mecanismo físico-químico que transformará el jabón en precipitado y existirá otro mecanismo físico-químico en paralelo que transformará el jabón de solución en precipitado, ¿ya? Cabría esperar, dice acá, que la dependencia entre la concentración de jabón y glicerol en solución cambiara con respecto al proceso de transesterificación. ¿Por qué? Por lo siguiente. Si observan en una reacción como esta, ya para ir entendiendo la idea, aquí lo que pasa es que para una misma materia prima, ya existe una determinada cantidad de jabón y de glicerol que se producen. Por lo tanto, existe, digámoslo así, una dependencia, una relación de causalidad entre la concentración de jabón y glicerol y esa relación de causalidad o dependencia asociada a la reacción química de formación, porque se forma de manera simultánea. En la misma reacción se forma biodiesel, jabón y glicerol. ¿Ya? Entonces, esa dependencia, cuando yo pongo una reacción adicional, que lo que hace es abatir la concentración de solución de jabón y de glicerol en solución, lo que puedo hacer al momento de abatirla es que esa dependencia se pierda, porque existirá luego un procedimiento en el cual el jabón, la concentración de jabón disminuya y la concentración de glicerol disminuya, todo esto en solución, ¿ya? Y eso no necesariamente, y esa disminución no tiene por qué ser proporcional. ¿Ya? Por ejemplo, la concentración, el proceso podría ser poco eficiente para el jabón y muy eficiente para el glicerol. ¿Y eso qué implicaría? El proceso de abatimiento, ¿y qué implicaría eso? Que básicamente podríamos tener grandes cantidades de jabón y súper poquitas de glicerol en solución. Entonces, ese procedimiento extra lo que haría sería que disminuiría la relación o la correlación que existiría entre la composición de jabón y de glicerol en solución eh, antes de este abatimiento. ¿Ya? Y como dice acá, de hecho, es de esperar que el grado de correlación disminuya, ¿ya? Porque antes las dos cosas ocurrían simultáneamente
en la misma reacción, pero ahora resulta que hay dos reacciones que van a cambiar esas concentraciones y no dependen de la composición de los otros elementos. ¿Ya? Entonces dice acá, considerando que el abatimiento de cada compuesto se produce en reacciones separadas, por lo que les comento. ¿Ya? Entonces, a partir de esta info, ¿ya?, complementada con los datos experimentales de tabla 1, la idea es evaluar y justificar el posible cambio de la dependencia estadística que existe entre las concentraciones de jabón y glicerol en solución para cada proceso. ¿Ya? En este caso para la transesterificación y para la nueva metodología. Y para eso la idea es utilizar herramientas de estadística multivariable. ¿Ya? O sea, básicamente, el contexto de esta pregunta te entrega toda la parte de la relación de causalidad. Y lo que tenemos que hacer acá es evaluar si los datos reflejan esta relación de causalidad. ¿Ya? Porque recuerden que todo esto está relacionado, por lo tanto, todo tiene que complementarse en definitiva. ¿Ya? Entonces, dicho eso, si por ejemplo analizamos los datos que están los datos que vienen acá en esta tabla, o en la tabla, por ejemplo, esta misma que está más limpia, entonces si nosotras y nosotros ordenáramos esta tabla de acuerdo a este procedimiento que ya les comentaba, ¿ya? Hace un tiempo, entonces tendríamos, por ejemplo, la concentración en solución y la concentración de jabón y de glicerol en solución para el tratamiento A o transesterificación, ¿ya? Y aquí tendríamos entonces para cada una de las escenarios, ¿se acuerdan que en este caso eran 10 escenarios? ¿Ya? Y lo mismo entonces para el tratamiento B, que correspondería a la nueva metodología, y teníamos también la concentración en solución del jabón y del glicerol. ¿Ya? Entonces, ordenando esto, y por lo tanto, para cada uno de estos escenarios, escenario 1 hasta el escenario 10, ¿ya? Si ustedes observan, para cada una de estas filas, de manera simultánea se midieron dos variables dependientes, ¿ya? Así como, por ejemplo, en el caso de el niño o la niña que usaba zapatos, ¿ya? De dos suelas distintas, ya que se midió entonces el desgaste con una suela y con la otra suela, ¿ya? Cada niño representaba un valor experimental o digamos así, un experimento, el cual tenía una salida para dos tratamientos distintos. En este caso, esta salida experimental está compuesta de dos resultados experimentales, ya para cada uno de estos escenarios. Sería equivalente, por ejemplo, el caso de la clase de estadística multivariable, a que cada uno de estos escenarios representa un estudiante del campus a la cual le medí simultáneamente el peso y la altura. ¿Ya? Entonces, eso se refiere a eso. Está como haciendo la analogía con lo que ya vimos en otras clases. ¿Ya? Y acá, entonces resulta que como en cada escenario, y por lo tanto cada resultado de una reacción química, ya sea con el proceso de transesterificación como con el proceso alternativo con abatimiento, se obtuvo entonces la concentración de jabón y de glicerol en solución. Ahora lo que podríamos hacer es identificar, ya, si lo que aparece en la hipótesis, que aparece en el enunciado de este problema, es cierta o no. ¿Ya? ¿Es cierta o no en qué sentido? Si es que existen dos reacciones en paralelo de abatimiento, entonces la relación que existe entre estos dos pares de valores, ¿ya?, que están acá, ya que le estoy marcando con figuras, simplemente así como para decir, ya, estos son, ¿ya?, la relación que existe entre ellos debiese ser distinta y menor que la relación que existiría entre estos pares de valores. ¿Ya? ¿Ya? Y eso básicamente, ¿por qué? Es como les explicaba, porque al ser una reacción en paralelo, entonces se supone que ahí se pierde esa dependencia de esa relación, ese, ese fenómeno que relaciona las dos composiciones, porque luego pasan por otros procesos que ya no están en conjunto. Entonces, básicamente, esa es como la idea. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Tienen dudas? ¿No? ¿Sí? Vamos a asumir que no. Ya. Entonces, si ahora viéramos esto desde el punto de vista de la gráfica, por ejemplo, gracias Juan por tu, por tu respuesta. Entonces ahora, si viésemos ahora esta idea, pero desde el punto de vista gráfico, si quieren, ya entonces vamos a poner acá una gráfica. Entonces, podríamos, por ejemplo, hacer el siguiente spoiler, si quieren, que después lo vamos a comprobar con datos, por supuesto. Entonces, pensemos que acá entonces vamos a representar la composición de uno de los
de las impurezas en solución, por supuesto, porque todo esto es en solución, y aquí la composición de la otra impureza en solución. ¿Ya? Entonces, si pensamos que la reacción química de producción de biodiesel está dada por una materia prima que tiene materia prima que está contaminada y por lo tanto va a producir impureza. ¿Ya? Para producir entonces biodiesel más jabón más glicerol en relaciones que pueden cambiar, ya en relaciones estequiométricas que no tienen por qué ser uno a uno, ya esto es, no necesariamente tiene que ser uno a uno, no va a influir mucho eso, ¿ya? Pero existe esta relación, ¿ya? De que, ¿ya? Entonces, lo que uno debiese observar es que cuando la materia prima, ¿ya? Tiene una mayor cantidad de agua y de ácidos grasos libres, que son los precursores de la formación de impurezas, entonces si aumenta esto, lo que va a hacer es que va a aumentar la cantidad de jabón y la cantidad de glicerol en solución, porque esos son los precursores de las impurezas, ¿ya? Entonces, implicaría entonces que si yo genero un gráfico para el problema de transestrificación, donde cada resultado de la composición de jabón y de glicerol la relaciono con un punto, entonces lo que debiese observar es que a medida que aumenta la composición de precursores de las impurezas, entonces lo que va a pasar es que va a aumentar tanto el glicerol como el jabón, ¿ya? Entonces debiésemos observar algo así, ¿ya? ¿Cómo les explico? No tiene por qué ser uno a uno, ya puede ser 2 a 1, 3 a 1, ¿ya? Lo que va a pasar cuando cambian los coeficientes estequiométricos es que estos puntos, en vez de ser, no sé, en un ángulo de 45 grados, por ejemplo, va a ser, por ejemplo, en otro ángulo, pues va a ser en un ángulo menor o mayor, pero sí se va a observar esta relación de dependencia, si uno aumenta el otro también, ya que justamente lo que intenta identificar las herramientas de estadística multivariable, ¿ya? Entonces ahora resulta que cuando nosotras y nosotros ponemos aparte acá otras dos reacciones que son en paralelo, entonces tomo el jabón y lo transformo en jabón en precipitado, y tomo el glicerol en solución y lo transformo en glicerol en precipitado, ¿ya? Resulta que ahora, como siguen caminos distintos, entonces quizás, por ejemplo, la reacción de abatimiento, como les explicaba, va a poner abatimiento 1. La reacción de abatimiento 1 es muy poco efectiva, versus, por ejemplo, la reacción de abatimiento 2, que es muy efectiva. Entonces, si eso llegase a pasar, ya, probablemente entonces lo que obtendría es que la concentración de jabón en precipitado sería nula, lo que implicaría que se mantendría la composición de jabón en la solución, pero en este caso la composición de glicerol en la solución sería muy baja, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? Lo que pasaría es que, independiente del valor del jabón, ya para distintos valores del jabón, ya lo que yo tendría sería, por ejemplo, si este es el rango de trabajo, entonces quizás sería algo como esto. Ya que ahora sería algo como eso. ¿Ya? Que básicamente la concentración de jabón en solución casi se mantiene, versus la concentración de glicerol en la solución, que casi es nula. ¿Por qué? Porque hay otra reacción que está batiéndolo. Entonces, claramente, los datos negros tendrían una mayor correlación que los datos rojos. Correlación. Y entonces, básicamente, lo que observaríamos es que efectivamente hay dos reacciones que están en paralelo, y esas dos reacciones en paralelo lo que están haciendo es, y la forma de cómo vemos que existen estas dos reacciones en paralelo con los datos, es que la correlación entre las concentraciones en solución disminuye, producto de que, como les explicaba, son dos mecanismos que ocurren de manera independiente y en paralelo, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiero llevar ahora a mostrarle con los datos que tenemos, ¿ya? Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es, y lo que espero que ustedes siempre hagan en este caso, es, por supuesto, primero hacer un análisis fenomenológico, que siempre tiene que estar, pero como esto es un curso de estadística, lo dejamos eso como para aplicarlo luego en las áreas que ustedes se desempeñen como ingenieras e ingenieros. Y ahí entonces acá yo me voy a concentrar en el contexto y entonces en las herramientas de estadística. Ya, entonces ahora les voy a copiar, o sea, les voy a compartir mi pantalla, ¿ya? Donde está el Excel que yo les explicaba, que es el que quiero con el que vamos a trabajar, ¿ya? Pero teniendo en cuenta que estos son los elementos que vamos a identificar, ¿ya? Y entonces, antes que se me vaya la idea para pasar al Excel y luego no volver, ¿ya? Lo que vamos a tener acá entonces en esta gráfica van a ser dos series de datos. Una serie de datos que le vamos a llamar, por ejemplo, TE, y la otra serie de datos que la vamos a llamar NM, ¿no?
Y para cada serie de datos vamos a hacer un análisis gráfico, ¿ya? Y vamos a hacer también un análisis asociado a un indicador de relación de dependencia. Y ese indicador se llama coeficiente de correlación. Entonces vamos a tener un coeficiente de correlación para la nueva metodología y un coeficiente de correlación para la transesterificación, ¿ya? Y los coeficientes de correlación lo que hacen es relacionar dos variables. Entonces, generalmente, cuando uno define un coeficiente de correlación, usa como subíndice las dos variables que va a correlacionar. ¿Ya? Entonces, en este caso, diríamos que vamos a relacionar el R obtenido con la tecnología NM entre dos variables, que son la concentración de jabón y la concentración de glicerol en solución, y lo mismo entonces haríamos para el caso de la transesterificación, la concentración de jabón y la concentración de glicerol en solución. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el Excel. ¿Ya? Entonces, teniendo claro la idea, los conceptos y por qué lo voy a usar, que es lo interesante, ya que es todo lo que les acabo de contar, con la idea justamente de no mecanizarse, sino que entender por qué voy a hacer estos cálculos, ahora sí les voy a compartir pantalla. ¿Ya? Y entonces les voy a mostrar el Excel, como les decía, que es el Excel que les envié, donde aparece la primera parte que está en la clase 12 extra. Entonces quisiera preguntarles primero si ven mi pantalla. ¿Me puedo poner un dedito hacia arriba que estoy viendo el chat? Sí, Sí, sí se profe. ve, profe. Súper, gracias. Gracias, gracias. Ya, pero entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer este procedimiento. ¿Ya? Y el procedimiento, como les explicaba, hay aquí consejos que les pueden ayudar. Lo primero, por supuesto, es describir, hacer un diagrama o como hacer un spoiler, como el que yo les acabo de mostrar, para tener bien claro lo que vamos a hacer. Ya en este caso, fíjense que yo hice un diagrama y ese diagrama se supone que debiese parecerse a lo que yo voy a obtener en Excel. Por supuesto que mis capacidades de dibujo son súper limitadas y no importa. Ya lo importante básicamente, para que lo sepan, es que eso es más o menos lo que quiero obtener, ¿ya? Porque de esa forma como que las cosas se hacen mucho más sencillas. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer primero es gráficos. Recuerden, los gráficos nos ayudan, así como cuando estábamos en Mate 1, que no sabíamos qué hacer, derive, y si estamos en balance, si no sabe qué hacer, haga un balance. Acá, si vamos a partir de un ejercicio, haga el gráfico. Grafique los datos para ver cómo son. Entonces vamos a graficar los datos, ¿ya? Y los datos los vamos a graficar. Vamos a insertar entonces acá un gráfico, vamos a poner acá, insertar gráfico de dispersión, por ejemplo, ese mismo que está ahí, ¿ya? Donde acá entonces tenemos, un poco, sí, acá está. Entonces tenemos la composición de jabón y la concentración de eso. Voy a seleccionar, espérense un poco, es formato de la serie de datos. Quería hacer algo para que no nos vayamos perdiendo. No, entonces seleccionar datos. Seleccionar datos. Ya aquí está. Entonces el nombre que le vamos a poner, no es ese, porque ese no nos gusta, le vamos a poner este nombre, que es el tratamiento A. ¿Ya? Que es el de la transesterificación, y tenemos entonces como X lo que está en C4, ya que sería la concentración de glicerol, y el eje Y es lo que está en D4, que sería la de jabón, que es básicamente lo que habíamos considerado. Entonces ahí tenemos una pequeña diferencia porque vamos a ver de inmediato qué significa. ¿Ya? Entonces, ¿qué vemos acá? Ya vemos la concentración de jabón, acá en este eje, le vamos a poner un diseño para que nos quede un poco más, sí. Ya, entonces aquí vamos a poner el jabón en solución, y aquí va a estar entonces el glicerol. Ya. Y claro, ¿qué vemos acá? Vemos que existe una relación que va en aumento. O sea, a medida que aumenta la concentración de glicerol, también aumenta la concentración de jabón. Y como les explicaba, esto es de esperar si es que pensamos que esto viene de una misma reacción. Porque a mayor cantidad de reactantes que sean precursores de esta formación, mayor cantidad de productos asociados a eso. O sea, básicamente lo que nosotros debiésemos esperar. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer lo mismo, ¿ya? Pero ahora lo voy a hacer para la siguiente serie de datos, ¿ya? Y acá, como yo sé después de varias veces que he dado el curso y cuando implementamos la idea de usar Excel, que hay cosas que a ustedes les ayudan y que se quedan ahí como pensando cómo se puede mejorar. Si quieren copiar una serie de datos, si no lo saben, ¿ya? Lo que uno puede hacer es seleccionar la serie de datos, copiarla y luego pegarla ahí mismo, ¿ya? Y al hacer eso, luego lo único que tiene que hacer uno es mover la serie de datos que queda arriba y de esa forma entonces
tenemos las dos gráficas al tiro. Ya, entonces, básicamente, como que uno tiene ahí hacerlo un poco más rápido, si quieren, para no tener que insertar nuevamente y todo eso, ya, pero también se puede hacer de la otra forma. Entonces, ¿esto qué sería? Sería la composición de jabón y de glicerol en solución. Ya, entonces, ¿qué observamos acá? Ya, para los dos tratamientos. En este caso, A que correspondería a la transesterificación y B que correspondería a la nueva metodología. Entonces, fíjense lo que pasa acá. Fíjense que en el caso de la transesterificación, ya que son los cuadrados naranjos, lo que observamos es que existe una línea, ya una línea que uniría todo, que está como una línea en diagonal y que básicamente nos indicaría que algo así como que en promedio, a medida que voy aumentando la concentración de glicerol, también fui observando un aumento en la concentración de jabón. Pero resulta que los datos azules, que si bien tienen una misma tendencia, se observa una como situaciones como más desordenadas, si quieren, entre comillas desordenadas, en el sentido de que cuando aumenta el glicerol, aumenta a veces el jabón, pero también disminuye. Aquí también pasa, ojo, por ejemplo acá aumento glicerol y aumento jabón, pero en el siguiente aumento del glicerol disminuyó el jabón, y luego aumentó y luego disminuyó, pero hay más puntos que van aumentando que disminuyendo, ya que básicamente esta idea de sopesar los puntos, o sea, dividir el gráfico en cuadrantes y entonces identificar si es que los cuadrantes en diagonal tienen más datos que los otros cuadrantes, ya que básicamente es como la especie de análisis de correlación. ¿Ya? Entonces observamos eso en el caso de los datos naranjos, y si vemos los datos azules resulta que al parecer no existe la misma proporción de datos en los cuadrantes diagonales que vimos en la clase anterior. Entonces, tomando eso en cuenta gráficamente primero, podemos observar que efectivamente estaría pasando algo como lo que estábamos advirtiendo, en el sentido de que al parecer la dependencia es menor, ¿ya? En el caso del tratamiento B. ¿Por qué? Probablemente producto de esta reacción de abatimiento. Entonces, para comprobar esto, ¿ya? Lo que podríamos hacer ahora es calcular los coeficientes de correlación, como les he explicado. Y los coeficientes de correlación, recuerden que se calcularían en este caso, lo voy a poner acá al ladito, R, y sería entonces, hagan el ejercicio de acordarse de poner entre qué lo van a hacer, ¿ya? Porque esto les va a ayudar bueno, básicamente a poder luego hacer un buen análisis, ¿ya? Y sobre todo este análisis después, cuando ustedes abren este Excel tiempo después, ¿ya? Porque mi idea acá es que ustedes ocupan estas herramientas en su vida laboral en adelante, entonces por eso la idea es ser ordenadas y ordenados con esto. Entonces lo que voy a hacer es calcular el coeficiente de correlación entre estas dos variables, y entonces acá la función que se usa para Excel sería el coeficiente de correlación, ¿ya? Y ahí está, coeficiente de correlación. Y ustedes que dicen verlo en pantalla, dice coeficiente de correlación, ¿ya? Y el coeficiente de correlación se calcula entre dos conjuntos de datos, entre dos columnas, ¿ya? Entonces, seleccionamos la primera columna, ya que sería en este caso el glicerol, y seleccionamos la segunda columna. Si su duda que aparece ahora es, ¿tiene alguna importancia el orden de los coeficientes de las columnas? No, ninguna. ¿Por qué? Porque recuerden de que el coeficiente de correlación es la covarianza partido por la multiplicación de las desviaciones estándar. Entonces, tanto da si es que la multiplicación de la desviación estándar es G por J o J por G. Y la covarianza lo mismo. O sea, son dos distancias con respecto a dos ejes, y lo mismo. No es relevante el orden en el cual uno ingresa. Profe, Dígame, Ignacio. y o sea, esta correlación al final es solamente para el A, pero no puedo relacionar, no sé, pues el glicerol y el jabón de A con el B. Tendría que ser otro coeficiente de correlación, ¿no? A ver, la pregunta es un poco, es muy abierta ya, pero le voy a explicar por qué es tan abierta. Porque, Ignacio, efectivamente sí, uno podría hacerlo, si el Excel aguanta mucho. ¿Ya? Entonces lo primero es sí, podríamos hacerlo. Lo que tenemos que tener claro es que para calcular un coeficiente de correlación siempre tiene que ser entre dos pares de datos. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Ya? Y luego, efectivamente, en este caso lo que queremos ver es, en particular, porque la definición del problema es esta, lo que queremos hacer es evaluar si es que existe relación entre las composiciones en solución de jabón y de glicerol dentro de cada tratamiento. Por eso es que lo hago glicerol con jabón
dentro de A y glicerol con jabón dentro de B, porque lo que quiero evaluar es si es que esta reacción de abatimiento lo que hizo fue disminuir la cantidad, la relación que existe entre estos dos contaminantes debido a esta reacción en paralelo que aparecería solamente en el tratamiento B, ¿ya? Pero, por ejemplo, si yo estoy interesada o interesado en evaluar, por ejemplo, si es que existe una, por ejemplo, si es que quisiera, por ejemplo, evaluar cómo es esta reacción de abatimiento entre la nueva metodología y la transesterificación para el caso del glicerol y para el caso del jabón, entonces quizás ahí uno podría asumir diciendo, no sé, pues que la transesterificación no tiene el abatimiento, entonces cuando yo comparo glicerol con glicerol entre A y B, entonces estaría evaluando la presencia de esta reacción en paralelo de abatimiento. No sé si se entiende. Sí, sí, se entiende. Ya, pero como te digo, o sea, la pregunta es súper abierta y ahí tiene que ver fundamentalmente con lo que yo quiero evaluar. En este caso, quería evaluar si es que se mantiene o no la relación. Pero también, por supuesto, podría utilizar estos mismos datos para hacer este análisis, pero ahí había que tener ese supuesto. Y ese supuesto es que los datos de transesterificación no tienen ningún tipo de abatimiento versus los otros que sí lo tienen, como para evaluar el efecto que tiene este abatimiento. Entonces, calculamos el coeficiente de correlación, ya recuerden que el número de decimales no debiese ser, debiese representar básicamente los datos que ahí aparecen. Entonces tenemos un coeficiente de correlación que es de un 79%. ¿Ya? Eso quiere decir, como palabras muy sencillas, si quieren entenderlo así, que el 79% de los datos, cuando uno sube, el otro también sube. Ya, uno podría llegar a relacionar de esa forma. Ya, o sea, básicamente de acá uno observa, este sube, cuando este sube, acá bajó, pero acá subió, acá bajó y todo el resto va. Ya, entonces es como una especie de buen forma de comprender este número que va entre menos 1 y 1, como entenderlo como un tanto por uno, un tanto por ciento, que básicamente me dice de todos los datos, ya lo que podemos observar es que el 79% de los datos aumenta uno, aumenta el otro. ¿Ya? ¿Y por qué no es el 100% de los datos? Y es una pregunta súper interesante. ¿Por qué no las correlaciones no son uno? Si las correlaciones no pueden ser uno porque los datos tienen ruido. ¿Ya? Entonces, quizás, por ejemplo, si yo tuviese un instrumento perfecto, ¿ya? Cuando aumenta uno, siempre aumentaría el otro. ¿Ya? Pero como los datos tienen ruido, el efecto que yo estoy observando acá no es solamente producto de esta relación que existe entre las composiciones de jabón y glicerol, sino que es la relación que existe entre jabón y glicerol más el efecto que tiene la medición. Y la medición tiene un efecto de ruido aleatorio, que a veces aumenta y a veces disminuye. Entonces, por eso, estos datos ruidosos lo que nos están diciendo es que el 79% de los datos tienen una tendencia a aumentar. ¿Ya? Y acá, entre nosotras y nosotros en este curso, podemos decir, si es que más del 50% de los datos tienen una tendencia en aumento o en disminución, o sea, si el R es mayor a 0,5 o menor a menos 0,5, vamos a definir esa correlación como una correlación fuerte, porque vamos a decir básicamente que la tendencia le gana al ruido. Eso así se entendería. ¿Ya? Y si, por ejemplo, hacemos lo mismo, pero ahora con el segundo tratamiento, entonces volvemos a poner coeficientes de correlación, ya vamos a observar en este caso que las dos matrices, vamos a observar que ahora el coeficiente de correlación es 0,48, o sea que ahora solamente del 100% de los datos, un 48% de ellos tienen una tendencia en ir en aumento, mientras que el 52% tienen una tendencia que es más ruidosa, a veces aumentan y a veces disminuyen. ¿Ya? Entonces, de esa manera uno podría decir que efectivamente los datos, ¿ya?, que están identificados de esta forma mostrarían que en el caso de los datos naranjos, que tienen un coeficiente de correlación 0,79-0,8, se observa una correlación fuerte, positiva, lo que indicaría que básicamente la producción del jabón está relacionada con la producción de glicerol, lo cual es de esperar, tomando en cuenta que la cantidad de contaminantes en las materias primas aumenta la producción de jabón y de glicerol. ¿Ya? Mientras que en el caso de este segundo set de datos, observamos que esa correlación disminuye. ¿Ya? Y en este caso entonces observamos que
en este caso, por más que el glicerol aumenta, al parecer el jabón no aumenta de la misma forma, ¿ya? Entonces, eso lo podríamos entender como que al parecer la composición de la reacción de abatimiento del jabón parece ser más efectiva que la del glicerol, y por lo tanto entonces podemos indicar que esta disminución en la correlación estaría dando luces de que efectivamente hay unas reacciones de abatimiento, las cuales son, que ocurren en paralelo, ¿ya? O sea, con el jabón que se produce, luego se genera entonces este abatimiento, ¿ya? Y entonces básicamente aquí tendríamos que hacer el siguiente análisis, en este orden, ¿ya? Para que no se les olvide, ¿ya? Análisis gráfico. Observamos que en los puntos naranjos, cuando aumenta algo, aumenta lo otro. Análisis gráfico de los puntos azules. Observamos que cuando aumenta uno, también aumenta el otro, pero al parecer existe este comportamiento más caótico, lo que podría dar cuenta de que la tendencia es menos importante que el ruido, ¿ya? Eso lo complementamos con un análisis con indicadores, en este caso con el coeficiente de correlación. Y ese coeficiente de correlación nos indica que para los datos naranjos, esa dependencia lineal que observamos, o sea que si uno aumenta el otro siempre aumenta, es en un rango de nota que va entre -1 y 1, es 0,8, que está considerado dentro de un rango alto, versus lo que pasa con los datos azules, donde existe un valor que es menor al otro, y donde efectivamente acá vemos que no existe, o sea, que efectivamente existe también una tendencia, perdón, en aumento, pero esa tendencia en aumento al parecer es menos importante respecto al ruido, ¿ya? Y esa tendencia en aumento es siempre aumenta, ya en este caso siempre aumenta, no existe una relación no lineal. ¿Qué sería una relación no lineal? Por ejemplo, que exista una parábola, o que exista un comportamiento exponencial, que en una primera etapa, para valores, por ejemplo, bajos del glicerol y del jabón, se genera un aumento grande y luego se mantiene constante, ¿ya? Porque recuerden que el coeficiente de correlación solamente sirve para identificar correlaciones lineales, ¿ya? Relaciones lineales, siempre aumentando, siempre disminuyendo, pero relaciones no lineales se tienen que evaluar por partes, por tramos, ¿ya? Y para eso entonces sirve la visualización gráfica, ¿ya? Entonces, en orden sería análisis gráfico, donde uno observa acá nubes de puntos, pero que tienen una tendencia en una sola dirección, o sea, no hay aumento y luego se mantiene, o no hay aumento y luego disminuye. Como es un análisis, como se observa eso gráficamente, que uno aumenta, el otro aumenta, entonces compete hacer un análisis de correlación lineal para todo el conjunto de datos. Si es que no fuese ese el caso, tendríamos entonces que hacer análisis de correlación lineal por partes, o sea, identificar subconjuntos de datos donde se pueden asimilar a líneas, ¿ya? Por ejemplo, una parábola, ver dónde está el punto de inflexión y entonces hacer un análisis antes y después del punto de inflexión, ¿ya? Y todo eso se hace gráficamente, se hace ese análisis. Y entonces, después de hacer el análisis gráfico y relacionarlo con el análisis de indicadores, vendría entonces la interpretación, lo cual diría simplemente con números que efectivamente se observa una disminución en la correlación. Para saber si esto tiene que ver con causalidad o casualidad, entonces tendríamos que identificar elementos que van fuera de la estadística y que tienen que ver con fundamentalmente la fenomenología que explicaría esto. En este caso en particular, el contexto nos indica que en la reacción de abatimiento se ha estudiado que es una reacción en paralelo, lo que implicaría entonces, uniendo todos los cabos, que los datos estarían confirmando esta sospecha o este conocimiento previo de reacción de abatimiento en paralelo, pero para estar completamente seguras y seguros, por supuesto que habría que seguir estudiando cómo son las cinéticas de abatimiento, por ejemplo. Y ahí Ignacio tiene una súper buena idea, que quizás lo que se podría estudiar ahora sería entonces la correlación que existiría entre esos valores de el glicerol en relación a, o sea, hacer una comparación entre estos dos valores que están acá. Ya, o sea, básicamente ver si es que efectivamente estamos observando eso. Por ejemplo, si hiciéramos un coeficiente de correlación, por ejemplo ahora, R, entre, en este caso, G y G, entre G y G, perdón, lo vamos a poner así, R, vamos a ponerlo acá mejor, RG le vamos a poner entre A y B, por ejemplo, entonces observaríamos coeficiente de correlación entre el glicerol y el otro glicerol, ¿ya?
Y tendríamos entonces esa relación que diría que es un 77%. ¿Ya? Y habíamos identificado que el R, por ejemplo, el R, y podremos hacer lo mismo con el jabón. El jabón ahora entre A y B. Y básicamente ahí obtendríamos el coeficiente de correlación entre, en este caso, del jabón y el jabón. Entonces, ¿qué observamos acá? Que existe una relación entre ellos, por supuesto porque son del mismo tipo el mismo tipo de, pero un poco vienen del mismo, de la misma muestra, la cual tiene la misma cantidad de materia prima, ya de materia prima de impureza me refiero. Entonces, es de esperar que esto pase. ¿Ya? Pero si no existiera la relación de abatimiento, uno podría decir que la relación de abatimiento si no existiera la relación de abatimiento, entonces este valor sería lo más cercano a uno posible. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo acá es que esta diferencia entre el 1 y este 0,78 y este 0,93 sería producto de este abatimiento en paralelo producido una vez que se produce la reacción de formación de los compuestos en solución. ¿Ya? Entonces ahí uno podría seguir, por ejemplo, proponiendo otras alternativas, por ejemplo, hacer un estudio cinético, ¿ya? El cual requeriría análisis de datos estadístico, pero requeriríamos probablemente otro setup experimental que nos permitiera entonces evaluar este sistema, ya sea un estudio cinético o, bueno, lo que consideren apropiado gente que se dedica más a la química, ¿ya? Entonces quisiera preguntarles si se entiende la idea, si tienen dudas respecto a esto. ¿Se entiende? Sí, aquí ahí me comenta que sí se entiende, súper. ¿Ya? Y la verdad es que, muchachas y muchachos, no es más que esto. Ya, no tiene que ser más que esto, porque básicamente, como yo ya explicaba, acá la idea son conocer conceptos. ¿Ya? Si, por ejemplo, ustedes quieren, como acá, hacer una especie de, como de prueba, ya si quieren ponerse a prueba ustedes mismos respecto a lo que aparece en la clase, ya por ejemplo quieren por ejemplo, utilizar las otras herramientas que se resumen en el coeficiente de correlación, podríamos poner, por ejemplo, también la covarianza. Y si quieren calcular la covarianza, que un poco más adelante lo vamos a hacer cuando estemos en la segunda parte del curso, podríamos entonces utilizar la covarianza muestral, ¿ya? Y sería la covarianza muestral también, pues, entre dos matrices, por ejemplo, la matriz, en este caso del glicerol, y la matriz, en este caso, del jabón, ¿cierto? Y lo podríamos hacer lo mismo para el otro, ¿no es cierto? Para el, perdón, control Z y control P. Aquí estaría entonces para este, claro. Y luego podríamos calcular ustedes mismas y mismos también calcular las desviaciones estándar. Las desviaciones estándar. En este caso sería la desviación estándar muestral de el glicerol y del jabón. Voy a hacerlo para que se vean que aquí siempre uno tiene que tener esto de ver para creer. No me crean nunca a mí, yo le puedo estar mintiendo. Y luego efectivamente podemos calcular los R, ¿ya? Y vamos a observar lo siguiente, fíjense. Si yo pongo acá la covarianza y la divido por, en este caso, la desviación estándar de uno multiplicado por la desviación estándar del otro, vamos a tener ese mismo valor, 0,79. ¿Ya? Lo cual es de esperar, por supuesto, porque es la definición del coeficiente de correlación. ¿Ya? Simplemente hago esto para que comprobar que efectivamente si ocupan la función coeficiente de correlación o usan la definición, van a llegar a lo mismo. ¿Ya? Claro que acá lo interesante es que observar que este número, y por qué se usa al final el coeficiente de correlación, es porque este es un número adimensional que va entre 0 y 1. Entonces yo puedo comparar entre distintos grupos de datos. ¿Ya? Entonces esa es como la idea de lo que quería mostrarles con esto. Ya, entonces, si se entiende, ya, y si están entonces todas y todos claros y no tienen dudas, entonces pasaríamos a la siguiente parte, que sería seguir revisando otros ejemplos. ¿Les parece? Sí, hágame con una manito Profe, arriba para yo. ¿cómo sacó Dígame. el COF? El coeficiente, la covarianza, Ignacio, la calculé simplemente con el coeficiente, Ah, ya, esa que está ahí, coeficiente, y ojo, es covarianza.m, porque es muestral. ¿Ya? ya, perfecto. ¿Ya? Entonces, eso. Entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a volver a compartir mi pantalla nuevamente, Pero, pero profe, acá. una cosa, en el Dígame. certamen, cuando nos Sí, pregunten sobre esto, ¿bastaría con sacar solamente el R, o no? ¿O hay por que sacar supuesto. también la No, covarianza? no, como les digo, o sea, aquí los conceptos que yo quiero que ustedes, o sea, yo evalúo conceptos en un certamen. Les pido que usen Excel porque Excel les va a servir en el futuro en adelante. Entonces, generalmente, probablemente hasta antes de este curso,
quizás, no lo sé, no sabían que había herramientas que son de análisis estadístico, ¿ya? Y está súper bien que lo sepamos para poder usarlo, ¿ya? Pero lo que a mí me interesa es, finalmente, es el concepto, ¿ya? Por eso, de hecho, yo no les pido usar calculadora, ¿sí? Porque lo cálculo tiene que ser lo más fácil, ¿ya? Lo interesante es qué es lo que tenemos que aplicar, ¿ya? Y qué es lo que hay detrás para poder aplicar algo, ¿ya? Y por eso entonces es todo esto que les comento. De hecho, por eso también doy mucho énfasis en el contexto del problema, porque el contexto del problema te debiese, al final de este curso, ya te debiese decir cuál es el análisis que tienes que aplicar. Y una vez de que uno tiene claro eso, básicamente te vaya a un libro o a cualquier, no sé, al mismo Excel, a la ayuda, lo que sea, y te van a salir todas las funciones. ¿Sí? Pero como te digo, lo importante, más que el cálculo y las funciones, tiene que ver con saber lo que tenemos que aplicar. Si, por ejemplo, tú hubieses aplicado acá la covarianza también estaría bien, ¿ya? Porque la covarianza también es un indicador de correlación. Pasa que es más difícil interpretarlo, eso es todo. Porque el otro va entre menos 1 y 1. En cambio, la covarianza va entre menos infinito e infinito, porque depende de la unidad de una serie de elementos. ¿Ya? Entonces, eso. ¿Ya? Entonces, ahora les voy a compartir de nuevo mi pantalla para que, si no tienen más dudas, por supuesto, entonces les voy a compartir de nuevo mi pantalla para entonces comenzar a ver la segunda parte de esta clase, que también va a continuar la clase del martes. ¿Ya? Entonces, ahora vuelvo a mi pizarra. Ya, y aquí entonces vamos a ver esta. Entonces, acá tenemos entonces el siguiente certamen con el que vamos a trabajar, el cual, como les explicaba, más el otro certamen que faltaba, que les van a entregar los y las ayudantes el próximo lunes, tendríamos un pool de ejemplos, ya que es lo que quiero que tengan disponibles para que su estudio sea lo más fluido posible. Ya. Entonces lo que vamos a ver ahora es un segundo ejemplo, y en este caso este segundo ejemplo corresponde a, como les decía, el certamen. Lo vamos a pasar un poco más rápido, ya, porque básicamente me interesa llegar a esto que está acá. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es que vamos probablemente a alcanzar a ver lo mismo de la clase pasada, o sea, interpretar nuestro problema, y a partir de eso en la clase siguiente vamos a resolver, ¿ya? Que, como les digo, lo importante es la interpretación. Resolver es algo que no es muy difícil. ¿Ya? Entonces, el contexto que vamos a dar ahora se trata de otro problema que, si se fijan, ahora va a ser algo completamente distinto, porque este curso es súper transversal. Antes estábamos hablando de producción de biodiesel, ahora resulta que vamos a hablar de un grupo de estudiantes del departamento, ya que tienen, de hecho, compañeras y compañeros que ya se están titulando, que han trabajado en esta idea. Han desarrollado un proceso de producción de cerveza artesanal, de que de hecho nos invitaron a hacer un panel sensitivo, ¿ya? Y que esperan tenga buena acogida en el mercado. La cerveza que tenían sus compañeros se llamaba Brot, ¿ya? Y ellos lo que hacían su objetivo era reutilizar, no son desechos, son residuos del casino, que era pan que ya no iban a utilizar, y usarlo como materia prima para las levaduras. Entonces ellos estaban haciendo esta cerveza con esto, ¿ya? Entonces, la idea es que ellas y ellos, era un grupo súper heterogéneo de estudiantes que tenían esta idea, desarrollaron el proceso de producción de esta cerveza artesanal que esperan tenga una buena acogida en el mercado. Y en una de las actividades de muestra del producto, una experta catadora le ha indicado que es necesario mejorar el retrogusto de la cerveza, ¿ya? El retrogusto es una variable, ¿ya? Ya que es el principal punto débil. De hecho, vamos a ir marcando algunos elementos relevantes. Retrogusto de la cerveza, ya que es el principal punto débil del producto desarrollado. Entonces, luego de un análisis a las variables de operación que podrían influir en la percepción del retrogusto, si nos remontamos hasta las primeras clases del curso, recuerden que, como esto está enmarcado dentro de este diagrama de bloques de cómo resolvemos las ingenieras y los ingenieros un problema que se nos enfrenta, recuerden que identificamos el problema y también tenemos que identificar las variables que podrían influir en este problema, para poder luego mejorarla, modificarla, ¿ya? Y para, por supuesto, hacer la experimentación asociada. Entonces, a partir de eso se ha identificado que las variables que podrían influir en la percepción del retrogusto han dado con una receta alternativa a la original. O sea, después de identificar esto, entonces tienen una receta alternativa, ¿ya? A la original, que se supone que mejoraría el retrogusto. Entonces, las preguntas están a continuación, que son los desafíos que aparecen. Entonces, para evaluar si la nueva receta ha mejorado su retrogusto, entonces usted propone producir 2 lotes de cerveza.
Uno con la receta original O, ¿ya? Y otro con la receta alternativa A. O sea, entonces vamos a poner acá unos barriles, ¿ya? De cerveza. Entonces vamos a tener dos barriles distintos. Un barril con la cerveza entonces original y uno con la receta alternativa. Y se supone que estos dos barriles tienen la diferencia en su receta, la cual se supone, de acuerdo a lo que habían estudiado estas compañeras y compañeros, lo que hacía era mejorar la percepción del retrogusto, ¿ya? Y la idea entonces para evaluar si es que realmente esto es así, porque no nos podemos quedar solamente con lo que pensamos, sino también tenemos que poner a prueba lo que hicimos, es vamos a dar a degustar ambas cervezas a 15 personas en un panel sensorial, ¿ya? Entonces, lo que viene a continuación es la descripción de este procedimiento para evaluar el retrogusto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a entender esto? Que el tratamiento 1 y el tratamiento 2 van a ser dos tipos de cervezas distintas. Y lo que vamos ahora es evaluar si es que existe diferencia entre el tratamiento 1 y el tratamiento 2. ¿Diferencia en qué? En la variable dependiente. ¿Cuál es la variable dependiente? El retrogusto. ¿Ya? Porque esa es la variable que estamos estudiando. ¿Ya? Entonces, todo esto análisis, como les digo, esto es lo relevante al final de la competencia que ustedes debiesen aprender de este curso. ¿Ya? Y por supuesto los cálculos asociados, pero como les digo. Entonces, para evitar posibles sesgos, entonces vamos a irnos a la parte del diseño de experimentos, se propone la siguiente metodología experimental. Entonces, vamos a reclutar a 15 personas que representen la variedad de los potenciales consumidoras y consumidores. ¿Ya? Y a eso que se refiere, fundamentalmente, tendríamos que hacer un estudio de mercado quizás para como estudiar qué tan heterogéneo es nuestro mercado, nuestro público objetivo. Quizás, por ejemplo, el público objetivo de estas estudiantes y estudiantes es, no sé, un público más joven. Ya, entonces pues, vamos a enfocarnos en una determinada edad. O esta cerveza está pensada para un determinado rango etario, nivel adquisitivo. Entonces, hacemos este análisis inicial. Entonces reclutamos a 15 personas que representen a las personas que luego consumirán para que entonces los resultados que obtengamos sean repetibles, ya cuando estemos produciendo la cerveza, ¿ya? Y a estas personas no se les va a indicar que probarán mejoras en una receta ya existente, simplemente les vamos a decir que van a catar dos cervezas, ¿ya? Eso es todo. ¿Ya? Van a evaluar dos cervezas que les vamos a poner nombre OA, X1, X2, lo que ustedes quieran. ¿Ya? La idea es no decir esta original y esta alternativa, porque de lo contrario se puede generar un sesgo. La idea es evitar el sesgo. La idea entonces es evaluar finalmente, evitar el sesgo, por si es una palabra que quizás es muy grandilocuente decir evitar el sesgo, quizás lo que podríamos relacionarla es que evitar el sesgo implica evaluar si es que hay mejora en el retrogusto, esa mejora es producida por cambiar de una receta a otra, no porque la persona está probando algo que sabe que fue mejorado, ¿ya? Porque eso es como una especie de, no sé, pues podría generar efecto placebo. Y el efecto placebo es, yo le doy a una persona algo y le digo que le va a hacer bien, y a un 30% de esas personas efectivamente le va a hacer bien, aun cuando eso sea una pastilla de azúcar, ¿ya? Eso se refiere a eso hacemos para intentar evitar esos efectos indeseados, o sea, aislar entonces el efecto de la variable controlada. ¿Cuál es? La receta de la cerveza. ¿Cuál es el valor de la variable controlada? 2. Receta original, receta alternativa. Armar entonces con estas 15 personas que les vamos a entregar este producto, vamos a armar un panel sensorial con estas 15 personas reclutadas y las vamos a instruir, por supuesto, sobre cómo identificar y valorar el retrogusto, porque no podemos tener un sensor, en este caso las personas van a ser los sensores, ¿ya? Y la idea es tener un sensor que sepa lo que va a sensar, pues, obvio, ¿no? No vamos a medir temperatura con un manómetro, ¿ya? Entonces, básicamente esa es la idea, ¿ya? Entonces, ojo que todos estos elementos forman parte de la descripción de un experimento aleatorio. Agregar, entonces, identificar posibles fuentes de sesgo, calibrar un sensor, que este sensor entonces tenga poca dispersión, que sea exacto, que sea preciso, ¿ya? Entonces, para cada persona, la idea es dar a probar una cerveza, ¿ya? Y pedirle entonces que la evalúe en una escala de 0 a 10. Hay muchas formas de evaluar las escalas, ¿ya? Una forma mejor que hacer una evaluación de 0 a 10, ¿ya? Es hacer, por ejemplo, una escala de 1 a 4, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué creen, si ustedes se preguntan, por qué podría ser mejor? Porque uno se identifica como algo muy malo, dos se explica como algo malo, tres como algo bueno y cuatro como algo muy bueno. Y no hay puntos intermedios. Entonces, básicamente, la o el evaluador tiene que casarse por una, o lo encuentra bueno o lo encuentro mala, pero no lo puede encontrar más o menos. Entonces, generalmente las escalas numéricas que relacionan
cualidades, se prefieren de esta manera, ¿ya? O es algo muy bueno, o es algo bueno, o es algo malo, muy malo, pero no hay términos medios, ¿ya? Pero bueno, eso es como un dato a la causa, en este caso en particular, son de 0 a 10. ¿Ya? Entonces, de 0 a 10 el problema es que, como esto está basado en un análisis de percepciones, ahí va a haber mucho dato intermedio, probablemente. ¿Ya? Y eso generalmente dificulta la interpretación de los resultados. Ya dice acá, siendo 0 la peor nota y 10 la mejor. Entonces, la asignación del primer tipo de cerveza entregada para cada persona, entonces tenemos un panel de 15 personas que representan todo lo que ustedes consideren que es lo representativo de su público objetivo, y entonces a esta persona le vamos a dar cerveza O y cerveza A, y no le vamos a decir que son dos cervezas que una es la mejor de otra, ¿ya? Y le vamos a entregar la cerveza, antes de ejecutar el experimento, de manera aleatoria le vamos a entregar o la cerveza O o la cerveza A lanzando una moneda, ya para entonces aumentar evitar el sesgo, porque quizá una persona, una vez que toma una cerveza, si le gustó mucho, la otra ya no le va a gustar tanto, independientemente si es que el retrogusto sea mejor en una que en la otra, ¿ya? Entonces, por eso la idea es tirar una moneda para evitar eso, ¿ya? Y básicamente, una vez terminada la evaluación de la primera cerveza, se le pedirá la evaluación que deguste la segunda cerveza, la cual será opuesta a la primera. O sea, si a uno le tocó A, la toma y luego le van a pasar la O. Entonces, de esa manera, probar las dos en un orden aleatorio. Entonces, tal como se indica en el paso 1 del experimento propuesto, ¿ya? La selección de personas debe considerar una muestra representativa de potenciales consumidores. ¿Ya? Y acá viene un dato interesante. Se sospecha que la edad de los consumidores puede modificar la valoración del producto. Por lo tanto, las y los integrantes del panel sensorial se escogen aleatoriamente entre grupos de personas con distinto rango etario. ¿Ya? Entonces, si vamos a reclutar a 15 personas y sabemos que nuestro número de personas, o sea, el rango rango etario va desde los 20 hasta los 40 años, estamos enfocados en ese público objetivo, y sabemos que la valoración depende de la edad, entonces la idea es tener un grupo de personas que representen las distintas edades, porque si no, podríamos estar en una condición en la cual no tendríamos la valoración de un conjunto de esas personas y por lo tanto perderíamos información asociada a eso. Entonces, dicho esto, dice, los resultados del panel sensorial se presentan en tabla 1. Y acá están. ¿Ya? Fíjense que aparece la edad del evaluador o evaluadora, identificado con un número esta persona, ¿ya? Y la nota que le puso a la original y a la alternativa. Ya aquí, nuevamente, esto se obtuvo en orden aleatorio, ya todo esto ya. Ya, entonces tenemos, fíjense, desde los 18 hasta los 55 años. Ya en este caso entiendo que están ordenadas y están ordenados por rango etario, ya, por edad. Entonces hay 15 personas, por ejemplo, acá no aparece el género de la persona. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Porque básicamente no se identificó como algo que podía ser relevante en la valoración. Al parecer, personas de distintos géneros, al parecer, tienen una valoración similar para la cerveza. Si es que fuese el otro, si es que no fuese así, uno también podría incluir entonces esa variable dentro del análisis, pero en este caso no es. ¿Ya? Entonces, dicho eso, ya, y ahí están los resultados de tabla 1, nos piden. Y un 15% tiene que ver con los análisis de la planificación experimental. Y dice, en la planificación del experimento se produjo una discusión relativa a si las cervezas que se entregaban de acuerdo a los pasos 3 y 4 debiesen estar en botellas sin etiquetas o se debiesen entregarse con sus respectivas etiquetas, indicando si era receta original o receta alternativa según correspondía. ¿Ya? Entonces, indique y justifique cuál alternativa usted propone de tal forma de asegurar la representatividad de los resultados del experimento. ¿Ya? Y aquí dice utilice conceptos relacionados con el experimento aleatorio. Entonces, lo primero que nos preguntan, básicamente, es decir, ¿es importante indicarle a la persona qué tipo de cerveza va a tomar o no? ¿O da lo mismo si le decimos que hay cerveza original y alternativa? ¿Ya? Lo Entonces, mejor sería no decirle para que sea más aleatorio, ¿no? perfecto, Ignacio, justamente. ¿Por qué? Porque aquí estamos pensando, y eso es lo que quiero que comprendan en este caso, que al momento de plantear un diseño de experimentos, tenemos que asegurarnos de que, como dice Ignacio, sea aleatorio, ya que recuerden, lo que nosotras y nosotros queremos evaluar es el efecto que tienen dos recetas en una variable, no el efecto que tiene una etiqueta, un nombre en una variable. Entonces, la idea es no ponerle etiqueta de tal manera de que la persona solamente pueda evaluar el gusto, ¿ya? Y de hecho,
¿ya? Si ustedes, por ejemplo, como yo les comentaba en las primeras clases, hay un podcast de Gabriel León que se llama La Ciencia Pop, ¿ya? Y hay un capítulo que es de integración sensorial, que es de la última temporada, ¿ya? Que la última que está, creo que es el tercer o cuarto capítulo, donde habla acerca de cómo los efectos visuales influyen en el gusto. Y ahí hay un experimento súper entretenido, súper interesante. Él habla mucho de esto, o sea, si a ustedes les interesa esto y quieren aprender más, en su podcast lo que hace es describir muchos experimentos que justamente se pueden obtener conceptos de bloqueo, aleatorización, súper interesantes. Y de hecho son experimentos que en algunos casos han llevado a Nobel, a premios Nobel. ¿Ya? Entonces es súper bueno como para reforzar estos conceptos, escuchar también eso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, él habla de un experimento que se hizo donde se reclutó a estudiantes en enología que estaban estudiando, o sea, estudiantes de agronomía que estaban estudiando enología. Ya estas personas que se dedican a la producción de vino y estaban estudiando para ser catadores y catadoras. Entonces lo que hizo fue reclutar a un número N de estudiantes y lo que hizo fue darles a estas personas a probar vinos y les dio 2 copas de vino distintas. ¿Ya? Y las 2 copas de vino distintas que les dio, una era entonces vino tinto y la otra era vino blanco. Y les pidió que evaluaran el gusto bajo ciertos parámetros que generalmente los y las catadoras tienen. ¿Ya? Entonces, claro, lo que hicieron estas personas fue asociar los vinos tintos a, por ejemplo, sabores que eran cálidos, que eran roble, que le llaman todos estos sabores, mientras que el vino blanco lo relacionaron con sabores cítricos, ¿ya? Y sabores frescos, ¿ya? Entonces, anotó los resultados y a la semana siguiente volvió a pedirle a estas mismas personas que hiciera una nueva cata. Pero ahora lo que hizo fue al vino blanco le puso un tinte alimentario que no influía en el sabor, ¿ya? Y entonces les dio a probar solamente vinos que visualmente eran tintos. Y lo súper interesante de esto es que estas personas cambiaron la percepción que tenían del vino blanco a percepción del vino tinto, aun cuando el sabor era el mismo. ¿Ya? Y eso tiene que ver con el sesgo que uno tiene, en este caso asociado a la integración sensorial, que cuando yo como algo, primero entra por la vista. Entonces, quizás una explicación que uno podría dar acá, no tan por supuesto elaborada como lo que yo les cuento, porque eso lo aprendí de hecho escuchando un podcast, ¿ya? Tiene que ver fundamentalmente con eso, con que si nosotras y nosotros agregamos más información, esa información puede interferir en lo que nosotros queremos evaluar, el efecto que tiene la variable controlada. Entonces, tal como dice Ignacio, acá lo que habría que hacer sería fundamentalmente decir no. La idea es que no aparezca una etiqueta porque de lo contrario podría haber un sesgo asociado a la percepción que tiene una persona visual en este caso. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Tengo unos chats ahí que me dicen, ojalá que sea así. Me dicen, sí. Dice, una vez escuché que los postres rosados eran más ricos. No sé si es mito o qué. Mira, yo no lo sé, pero hay otro dentro de este mismo podcast que también es súper interesante, que se demostró con números, ¿ya? Que en los hospitales la gente aumentó la percepción, mejoró la percepción de la comida en como un 30% de los hospitales, que se supone que son, que es una comida un poco desabrida, simplemente cambiando el color de los platos. A la gente le servían, en vez de en un plato blanco, le servían en un plato azul. Y la gente solamente por eso, la misma comida, un 30% de las personas le encontraron que era mejor. ¿Por qué es eso? Porque el contraste ayuda a que las cosas se vean más apetitosas. Entonces quizás, como dice ahí Kenneth, puede que tenga que ver justamente con eso, pues, con que efectivamente el postre rosado es más rico. O sea, de hecho, hay otros experimentos súper interesantes que si uno pone un bol de galletas y todas las galletas son rosadas versus un bol de galletas donde las galletas son rosadas, verdes, no sé, con glaseados de distintos colores, la gente prefiere esas galletas, aun cuando sean del mismo sabor. ¿Ya? Entonces, eso que yo les cuento, que son de experimentos súper interesantes, tiene que ver fundamentalmente con la idea de que tenemos que bloquear las variables que afectan a mi respuesta. ¿Ya? Y en este caso, la variable que queremos evaluar es la variable controlada. ¿Ya? Y por lo tanto, tenemos que intentar evitar de todas las formas posibles que otras variables generen sesgo experimental, que es lo que tenemos que evitar. ¿Ya? Entonces, así como muy rápido, a partir de la descripción del experimento, para terminar, ¿cuál es la variable dependiente? Entonces acá tendríamos que acordarnos que es el retrogusto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros queremos evaluar? ¿Ya? ¿Cuál es la variable controlada? Sería la receta, la que va a tener dos valores, A y O.
¿Cuál sería una variable bloqueada? ¿Ya? Y acá para determinar la variable bloqueada, tendríamos que al momento de leer la descripción del problema, ya podríamos identificar como una variable bloqueada, por ejemplo, que lo que vamos a hacer es que le vamos a dar a una persona, a la misma persona, dos cervezas distintas. Entonces, con ese caso lo que hacemos es bloquear la percepción personal, o sea, el gusto, con respecto, por ejemplo, a la cerveza en particular. Porque una persona que le gusta una cerveza mucho va a evaluar bien las dos, y una persona que le gusta poco la cerveza va a evaluar mal las dos. A nosotros lo que nos interesa es la diferencia que existe entre estas dos cervezas, ¿ya? No si una es rica más que la otra, ¿ya? Porque las personas tienen distintas percepciones. Entonces, para eso bloqueamos la percepción personal, generando en este caso un bloque, un par de valores entonces, donde esa percepción no existe esa diferencia, ¿ya? Y al menos una variable aleatorizada, y aquí por ejemplo podría ser, por ejemplo, una de las variables aleatorizadas, el orden de degustación, ¿Puede ser también la edad? por ¿O eso supuesto, sería también. bloqueado? No, también puede Ah, ser ya. la edad, porque nosotros seleccionamos dentro de un rango, ¿ya? Pero eso no implica que, por ejemplo, yo pueda, dentro de, por ejemplo, este rango etario, seleccionar de manera aleatoria a las 15 personas, ¿ya? Entonces, bloqueado en este caso puede ser el rango etario, pero no bloqueado, y por lo tanto aleatorizado puede ser la edad, porque están aleatoriamente escogidos dentro de un determinado rango etario. ¿Se entiende? Sí. Sí, ya, bacán, súper. Entonces, puede ser el orden de prueba, el proceso de selección de los consumidores en general, ya, sí, hay varias opciones. Ya, entonces, de esta forma, ya, podemos entonces inferir una cosa que va a aparecer al tiro. Ya, Paulina, tú me levantaste la mano, cuénteme, yo sé que estamos en la hora y por eso quisiera, cuéntame. Ah, ya, profe, que no entendí lo de la variable bloqueada. Ya, le explico. Entonces vamos a hacer algo, ya, porque no, yo no tengo por qué estar ocupando tiempo extra de ustedes. Entonces, con esto terminamos esta parte de la clase, ya. Si ustedes tienen que irse a otras clases, quedan en total libertad de ir, ya. Yo lo que voy a hacer es que voy a responder un par de preguntas, ya, pero va a quedar todo grabado, ya, por si acaso. Entonces, Paulina, respecto a tu pregunta que me dices, tú no entiendes la parte de la variable bloqueada, ya. Entonces, al respecto, básicamente tenemos lo siguiente. Me voy a explayar un poco y por supuesto acá lo que uno tiene que hacer es utilizar cierta notación para que ayude, ¿ya? Entonces, la variable dependiente corresponde al retrogusto, ¿ya? Y el retrogusto es función de muchas cosas, ¿ya? El retrogusto es una propiedad de gusto que tiene, en este caso, el producto que yo quiero consumir, ¿ya? Depende, por ejemplo, de la receta, por supuesto. Pero esa es una variable controlada, porque voy a probar dos recetas y voy a, entonces, es la variable con la cual yo quiero evaluar su efecto, ¿ya? Eh, pero el retrogusto, al ser como parte de la percepción que las personas tienen de la cerveza, también depende de eso, de qué tanto nos gusta o no la cerveza, ¿ya? En el siguiente sentido, si por ejemplo, yo, me voy a poner acá con un gorro, a mí me gusta la cerveza, entonces la nota que le voy a poner al retrogusto, ya independientemente de la cerveza, va a estar en un rango alto, porque a mí me gusta la cerveza, entonces me gusta el retrogusto que tiene la cerveza. ¿Ya? Entonces, el retrogusto va a ser alto, ¿ya? Y ese retrogusto alto luego va a tener diferencias si es que estoy trabajando con la receta A o la receta O, pero va a estar los dos dentro de un rango alto, porque a mí me gusta la cerveza, ¿ya? Otra persona, vamos a poner otra persona con otro color, vamos a poner a esta persona que tiene un jockey, por ejemplo, a esta otra persona no le gusta la cerveza, pero también participa en el estudio porque fue seleccionada, por ejemplo, de manera aleatoria. Entonces, como no le gusta la cerveza, probablemente las características de la cerveza tampoco le guste. Y eso implica que su retrogusto va a ser un retrogusto que no va a ser en general alto, va a ser bajo. ¿Por qué? Porque no le gusta en general. Entonces le voy a poner una nota mala independientemente de la cerveza que yo tome. Pero a mí lo que me interesa no es evaluar el retrogusto de la cerveza como de manera absoluta. A mí lo que me interesa evaluar es el retrogusto de manera relativa, el retrogusto de la cerveza A con respecto a la cerveza O. Entonces, esa persona que tiene no es tan afín a la cerveza, igual puede dar una nota. Y a mí lo que me interesa más que la nota absoluta, me interesa, como te decía, la nota relativa entre la cerveza con receta A y la cerveza con receta original, porque es eso lo que yo quiero evaluar. ¿Cómo afecta el retrogusto
la receta, no cómo afecta al retrogusto la percepción personal que tiene una persona respecto a una bebida. No sé si sigues la idea, Paulina. Sí, ahí está, Ya. está mucho mejor. Ya, súper. Entonces, básicamente, tomando eso en cuenta, lo que yo hago es, tomando en cuenta que depende de la percepción de una persona esta variable, entonces lo que hago es la bloqueo. ¿Cómo la bloqueo? Para la misma persona que tiene la misma percepción de la cerveza, lo que voy a hacer es que voy a darle de las dos cervezas. Entonces, bloqueo la variable percepción personal de la cerveza y solamente me enfoco en la percepción, en la diferencia, perdón, que existiría en el retrogusto solamente asociada al tipo de cerveza, no a la percepción personal de la persona. Y por eso entonces la percepción personal de la persona estaría bloqueada porque en mi experimento generé pares de valores donde esa variable está bloqueada. ¿Se entiende? Sí, profe. Súper, súper. Ya. Recuerden Muchas entonces eso, gracias. que de nada. Esto es lo que yo les... básicamente la aplicación de esto en ejemplo, básicamente lo que hace es aterrizar justamente esto, que el bloqueo ya está asociado a una acción experimental. ¿Ya? Uno no bloquea, no tiene que bloquear definiendo el experimento que bloquee. ¿Ya? Eso. Ya, muchachas y muchachos, muchas gracias por su atención. Tienen ustedes en su poder el material, tienen en su poder esto. Intenten resolver lo que viene por ustedes. Si tienen dudas, escríbanme y lo seguimos trabajando el próximo martes. ¿Ya? Que tengan un buen fin de semana, que les vaya muy bien. Gracias, profe, que esté bien. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Profe.